Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con ustedes participando en este evento. Quiero dar un gran agradecimiento y reconocimiento y gran agradecimiento a Fernanda, la organizadora de este gran evento. Gracias por la invitación, Fernanda. Gracias, Julio, también por el vínculo que se hizo ahí, y bueno, gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros. Ha sido un día muy enriquecedor, muchas experiencias, muchos conocimientos, sabidurías. Entonces, gracias a todos por compartir su propio pensamiento. Soy Osiris García, Huaura de Jiménez, Oaxaca, historiador e investigador mazateco. Primero quiero iniciar este breve diálogo presentando, diciendo, cuestionando quiénes son los mazatecos, dónde viven los mazatecos. Actualmente se escucha mucha información, vemos muchas publicaciones sobre el pueblo mazateco, María Sabina, pero muy pocas personas saben a ciencia cierta dónde está ubicado el territorio mazateco. Bueno, el territorio, la siguiente por favor. El territorio mazateco es muy extenso, estamos ubicados en 3 regiones, colindando en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz. La mayoría de las comunidades mazatecas se encuentran en el noroeste del estado de Oaxaca, y bueno, el territorio mazateco se divide en 3 subregiones también. Entonces, cuando ustedes escuchen que están hablando del pueblo mazateco, hay que saber de qué subregión estamos hablando. Están los mazatecos, vecinos y muy, digamos, vecinos de María Sabina. Somos en Huautla, estamos en la Alta Mazateca, allá en la montaña arriba, hace mucho frío, mucha temporada de lluvias. Después sigue la Mazateca Media, que es un clima también un poco lluvioso, más tropical, y está la Mazateca Baja, que es donde pues, ya está la zona de Veracruz, ahí está más cálido, ¿no? Ahí ya es muy complicado que existan hongos, pero tienen también sus propias formas de sanación con otras plantas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ahí estamos ubicados, ¿no? Estas son las subregiones, y bueno, yo como historiador, desde que inicié, digamos, este camino en la investigación, y escuchando también los testimonios de las personas, de mis vecinos, de mis abuelos, de mis padres, me di cuenta que la revelación hecha en 1957 no fue el inicio del pueblo mazateco. Esa es una noción totalmente occidental de lo que llaman el norte global, de que a partir de que llega Gordon Wasson, el pueblo mazateco comienza a existir. Eso es una falsedad. El pueblo mazateco está sentado históricamente ahí desde épocas precolombinas. Sin embargo, cuando van a empezar sus dinámicas sociales, económicas a mostrar mayor aceleración, pues van a ser a finales del siglo XIX, cuando el gobierno porfirista, en una lógica de modernidad, progreso, y regido en una ideología positivista, pues quiere una activación económica, una integración social, la construcción de ciudadanos, ya no indígenas, ciudadanos mexicanos. Y bueno, uno de sus proyectos fue precisamente que México se integrara como una de las naciones potencias del mundo. Bueno, entonces en ese tiempo, en el último cuarto del siglo XIX, manda, ¿no? hace un equipo, y uno de las principales personas, las que va a mandar a la Sierra Mazateca y a otras regiones de Veracruz y Chiapas, va a ser a un diplomático, ¿no? que va a ser Matías Romero. Matías Romero se va a encargar de mapear, digamos, todas las zonas, junto con otros, digamos, viajeros, anticuarios y viajeros, como Frederick Starr, ¿no? de ubicar zonas que sean propicias para el cultivo del café. En la Sierra Mazateca tú no puedes llegar y no, siempre vas a llegar, y a donde vayas te van a ofrecer café con pan, siempre. Entonces, este producto se va a hacer va a formar parte esencial de la dieta, pero también una convivencia con las personas, ¿no? Va a generar nuevas relaciones sociales. A finales del siglo XIX, muchas tierras se van a, digamos, expropiar, se van a vender a capitales extranjeros y nacionales también, pues se va a generar
un nuevo tipo de comercio, se va a generar también una nueva clase en la Sierra Mazateca, va a emerger el campesino indígena del café, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con los hongos? Pues bueno, los mazatecos desde hace muchos años estamos inmersos en procesos históricos inacabados, procesos históricos que están traslapados hasta la actualidad. Entonces, no podemos ver el boom de María Sabina y los hongos de los 50 sin irnos hacia atrás, como decía Walter Benjamin, sin dar el salto del tigre hacia el pasado. Es necesariamente seguir esas huellas de estos actores que no aparecen en los escritos. ¿Qué nos están diciendo estos muertos? Vamos a buscar y nos vamos a encontrar que esta flexibilización social entre extranjeros y locales se va a dar en la época del café en la Sierra Mazateca. Y bueno, Huautla en ese entonces se va a posicionar como un lugar cabecera, política, económica y culturalmente. Después de eso es como se van a dar relaciones y muchísima comunicación con otras personas extranjeras. En los años 30 va a arribar misioneras del Instituto Lingüístico de Verano, van a llegar los investigadores que bien mencionó Julio Blockner, entre ellos Richard Evan Schultz, van a arribar. Estos van a ser después los contactos con los que Gordon Wasson se va a comunicar para después él llegar por cuenta propia a la Sierra Mazateca. Entonces, ¿el arribo de Gordon Wasson fue una cuestión de casualidad? No lo creo. Es una cuestión, es un proceso histórico que viene de tiempo antes. Bueno, le voy a dar para aquí la voz a mi compañera. Gracias. Acá continuamos. Pues bueno, yo soy Citlali Rodríguez y después seguiremos con otras palabras, pero para no cortar este fluido de ideas que trae Osiris, pues retomando esta parte de que justo Huautla era este centro abierto a relaciones, que construyó relaciones con poderes estatales y regionales y que incorporó el progreso capitalista a finales del siglo XIX, o sea, ya estaba el escenario puesto como para traer ahora sí que a gente de fuera y recibirla y abrir conocimiento para ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como mencionó, en 1930 llegaron este equipo de lingüistas, que fue el primer equipo de mujeres que se mandó a una misión. Eran de Wycliffe Bible Translator y del Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Que esto fue una función doble, ¿no? Porque por una parte ellos estaban sí muy interesados, por supuesto, en aprender la lengua, en producir una gramática y evangelizar desde la raíz, ¿no? Entonces, pero tenían una agenda doble. Por una parte, contacto con el gobierno mexicano, que daban además información sobre los pueblos indígenas, cómo estaba la situación, y por otra parte, pues su proselitismo, ¿no? Bueno, fue muy interesante este vínculo con estas mujeres, porque pues documentaron palabras, están los diarios de Eunice Pike, que es la mujer que tenemos en la esquina de su lado izquierdo de ustedes. Están los diarios Not Alone, Words Wanted, y pues son una riqueza porque podemos ver cómo era Huautla en ese momento, en 1930, ¿no? Y es muy llamativo porque justo estos comerciantes, ¿no? que empezaron a incorporar el café y que Huautla se hizo un centro distribuidor de café también y era también como su poder, ¿no? Es ese poder de centro económico. Estas personas pues fueron también estos comerciantes del centro de Huautla quienes también pudieron abrir esta información a los investigadores que llegaron, porque eran las personas que hablaban español y mazateco, ¿no? Y algo importante es que se incorporó esta idea de las personas de razón, ¿no? Contra, de cierta forma, los indios mazatecos, aunque eran de raíces mazatecas, ¿no? Ellos están tomando una estrategia, digamos, política, y aquí es muy importante como hacer énfasis en este carácter activo de los pueblos indígenas en construir su desarrollo, ¿no? En este momento, cuando entra, por ejemplo, Robert Beilander, en 1930 decía que Huautla era un ejemplo de pueblo rural, era muy desarrollado, ¿no? Lo encontraba como un pueblo muy desarrollado, era un pueblo de vanguardia a nivel regional. Entonces, bueno, las lingüistas se encuentran con el problema
de que la gente del centro, las familias del centro, están dejando de hablar mazateco, están dejando la vestimenta, incorporando moda mexicana, están dejando la construcción de casas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver unas fotografías de la periferia de Huautla ahora sí que las casas tradicionales, con la techumbre, y esta es una foto del centro de Huautla, ¿no? Donde ya vemos materiales como concreto, lámina, y por supuesto que hablar español era un marcador de prestigio, era muy importante, ¿no? Y ellas se encontraron con el problema de que pues ya no podían aprender más mazateco o a la profundidad que ellas querían, porque la gente no quería hablar mazateco con ellas, querían hablar español para practicar su español. Entonces ellas se tuvieron que mudar del centro de Huautla a vivir en la periferia para aprender más mazateco, y después pues se fueron a otros pueblos, ¿no? Bueno, yo voy a platicarles un poco también. Es interesante ver cómo este cambio de identidad de cierta forma o de significados que van teniendo los hongos a lo largo del tiempo en la propia Huautla, ¿no? Que también hay que decir que es como Huautla fue un poco como la excepción dentro de la región mazateca, ¿no? Es como la diferencia, ¿no? Este centro que está abierto a incorporar y que también marca referencias, ¿no? Y que después otros pueblos quieren emular y como estar en la misma línea de ellos, ¿no? Bueno, hablando de los hongos, una de las palabras precisamente que documentaron en Miss Pike y Florence Hansen fue la palabra shkon, para referirse a los hongos. Y esta palabra tiene muchos significados que realmente como que envuelven lo que son estos seres, ¿no? Quiere decir poderoso, peligroso, sagrado, delicado, puro. Entonces, esta palabra también se utilizaba, por ejemplo, para hablar de un viento fuerte, ¿no? Se utilizaba también, por ejemplo, para hablar de un crucifijo. O sea, tenía todas estas advocaciones, que lo importante aquí es que estamos frente a entidades que no son quizás como objeto, como lo ve la ciencia, occidental, sino son personas, ¿no? O sea, tienen esta cualidad de persona, tienen capacidad de afectar, tienen intencionalidad, tienen subjetividad y sobre todo su característica más importante es que tienen lenguaje. El lenguaje o la palabra del hongo es su máxima expresión, ¿no? de lo que son, de la palabra de Dios, y son precisamente los Chotachine, las personas de conocimiento, las Chonchine, mujeres de conocimiento, quienes son estos mediadores, ¿no? Que permiten dar esta voz a los hongos que se manifiesten, ¿no? Y sigue siendo el lenguaje un marcador para reconocer quién es Chotachine y quién es, por ejemplo, curandero, ¿no? Y otra cosa importante es de que los hongos son también mediadores. Ellos permiten que los mazatecos tengan relaciones con otras entidades, ¿no? Con padres y madres del territorio, con chicón, dueños del territorio y demás, ¿no? O sea, es muy interesante también que se hablaba del micelio, que Itaí nos hablaba del micelio y que se desconoce, por ejemplo, del micelio. Y es muy, bueno, a mí me gusta como hacer esta comparación de que los hongos pertenecen al mundo de lo oculto, ¿no? De lo que no se dice. Y por eso exactamente podemos ver el hongo, ¿no? Pero cuando lo ingerimos, sería como esa parte del micelio, ¿no? En el sentido de que permite tener una experiencia en un mundo espiritual que está, y que está aquí ahorita con nosotros, pero que nosotros no estamos en ese estado para poder percibirlo, ¿no? Este tema está sabroso, está bueno. En esta nueva oleada, como se le llama, del movimiento psicodélico o llamado renacimiento psicodélico, existe una construcción de una narrativa muy romántica en torno al pueblo mazateco. Y eso, ¿a qué me estoy refiriendo con eso, mejor dicho? Pues que se dice que cuando llega Watson, los hongos no se vendían. Anteriormente sí se vendían, existen testimonios de personas que ahora ya fallecieron, donde decían que ellos sí se dedicaban a la recolección y a la venta de hongos de forma interna dentro de la comunidad para cubrir un cierto servicio, digamos, puede ser llamar espiritual también, ¿no? Porque la recolección es un servicio espiritual también.
Entonces, vamos poco a poco desmitificando esta idea de que los hongos no se vendían. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en el antes Aguasón y en el después Aguasón? Las dinámicas se van a acelerar. Hay una aceleración en el comercio de estos seres que nosotros llamamos distrito, ¿no? El pequeño que brota. Entonces va a ser una aceleración en las dinámicas porque ya no solamente se va a tener que hacer un servicio espiritual para una persona que lo necesita, sino que se va a buscar ya cubrir un servicio, una demanda de una persona o un grupo de extranjeros que quieren hongos. Lo cual también es válido para las personas que lo realizaban, porque hasta en ese tiempo todavía el trabajar el campo no era redituable. No hay que perder de vista que en los territorios indígenas siempre van a existir nociones de clase. Existen indígenas que dominan y indígenas dominados. Hay unos que poseen la tierra y hay unos que la trabajan y son desposeídos. Entonces, muchas familias que eran, digamos, pobres, no tenían una propiedad, una tierra, pues se dedicaron a comercializar los hongos. En un momento fue una forma más rápida, ¿no? Y menos desgastante que ir a trabajar la tierra. Entonces, muchas familias se dedicaron a eso. Hasta la fecha se volvió como una herencia y se dedicaron a vender los hongos, como los conocen también niños santos. Y bueno, existen testimonios también de personas que en ese tiempo pues eran jóvenes, en esa época, en los años 50, 60, y muchos se les preguntaba, ¿tú cómo sentiste, digamos, este arribo masivo de extranjeros, hippies, investigadores, etcétera, en un sentido genérico, la idea de extranjeros? Muchas personas decían que ellos no tenían ningún problema, ¿no? Porque otra era la creencia de estos extranjeros, otra era la creencia de estas personas. Y ellos llegaban y comían hongos y andaban en Puente de Fierro encuerándose, según algunas narraciones, ¿no? Etcétera, lo cual es muy válido también. Y hay otras personas que decían, no, estaba mal. Y entonces cuando uno indaga más, es precisamente porque muchas personas del centro estaban en este proceso de despojarse de esta identidad indígena, de decir, no, eso hay que negarlo, eso está mal. Así lo usan los mazatecos o así lo usan los extranjeros, está mal usar hongos. Y hay otros que, más arraigados a la tradición, decían, pues es que está mal porque es nuestra medicina. Está mal porque esto es para curarnos, para sanarnos, no es para comerlos así a cualquier hora. Entonces, existen, digamos, distintas perspectivas sobre este proceso y bueno, más allá de juzgar, sería bueno como seguir dialogando y retroalimentando este diálogo de cómo se fue configurando este proceso histórico hasta llegar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, este tema quedaría un poco hueco si es que no mencionamos también a María Sabina. A veces está ya un poco no sé cómo decirlo, muy popularizado el tema de María Sabina y mitos en torno a ella, los cuales también aceptamos, pero no hay que perder de vista que María Sabina nació en una época donde la caficultura se estaba desarrollando. Entonces María Sabina proviene de una clase social pobre, donde ella tenía que trabajar para comer, si no trabajaba no comía. Entonces, muchas de sus experiencias y de su conocimiento provienen de este arraigo a la tierra y trabajo fuerte, ¿no? Entonces, en un rastreo histórico que yo realicé, digamos, en actas parroquiales de 1890 a 1900, que es la década en la que se supone nació María Sabina, encontré al menos 15 registros de 15 mujeres que se hacían llamar María Sabina. Y es algo muy curioso, porque en esa época no era muy común que una mujer se registrara, o que una mujer o un hombre, campesino, indígena, pobre, se registrara. Entonces, eso no le quita mérito a la sabia que conocemos, simplemente decir que todas ellas fueron María Sabina, todas ellas formaron parte de un estrato social pobre, que de alguna u otra manera ahora se está como cristalizando en una narrativa muy romántica, que nos impide ver todas las dinámicas de pobreza, explotación que se desarrollaban en ese tiempo. Y bueno, ahora con esto, con el denominado renacimiento psicodélico, también las estamos perdiendo de vista.
¿Qué más va a generar después de la llegada de Watson y los extranjeros? Conflictos familiares por la disputa, por la venta de hongos y ceremonias. Los que han ido allá siempre van a escuchar lo mismo. No, no vayas allá. Él no sabe, yo sí sé. Todos son malos, menos, pero es algo generalizado, como algo muy general ahí, una dinámica muy curiosa que se generó, que también no está en nosotros juzgar, sino analizar y comprender, porque nosotros desde las ciudades o desde otros lugares de enunciación no podemos comprender ese sentimiento de las personas que han crecido ahí, han nacido ahí y han experimentado ciertas necesidades, ¿no? Entonces, con esto del renacimiento psicodélico también se están generando nuevos dominios conceptuales que se están sobreponiendo sobre el pueblo mazateco. Hongos psilocibina, lo cual en contextos occidentales y modernos está bien, está perfecto. Sin embargo, está existiendo una permeabilidad de algunas personas, no sé si son neochamanes o no, pero están diciendo, sí, yo soy sabio y yo te doy hongos psilocíbeos. Yo soy sabio y te doy psilocibina. Gracias. Vale. Bueno, como parte de este renacimiento, que bueno, como vieron en la diapositiva, pues es realmente está siendo controlado por la ciencia y también están ahorita también muy metidas las empresas, ¿no? De hecho, es los que están empujando ahorita pues todas las investigaciones que por una parte pues sí son necesarias, estamos en una crisis de salud mental. Yo creo que los mazatecos siempre han visto pues el beneficio que es dar esta medicina a los extranjeros, porque si no, o sea, hasta la fecha y no la seguirían dando, ¿no? O sea, es una práctica que ha estado y que permaneció, ¿no? Entonces, claro que es necesario como sanar a la gente y siempre hay como esta puerta abierta a eso, ¿no? Pero la situación acá es como quién está controlando realmente, quién se va a beneficiar de esto, ¿no? También hay un énfasis en el uso terapéutico de los hongos y bueno, los niños santos o la sangre de Cristo, como también se les llama, son seres que no solo son para curar, son también para hacer consultas, son como oráculos, son guías para la vida, y incluso se puede decir que son parte de la política de los pueblos mazatecos, ¿no? O sea, son parte del consejo que se da en esas veladas, ¿no? Entonces, reducir también como los hongos solo pues a la parte de terapéutica, pues es realmente muy terrible, ¿no? Y por otra parte, bueno, tenemos en esta segunda ola, con el llamado renacimiento psicodélico, pues una iniciativa de ley de la senadora Lagunes del Partido Verde, que suena muy bien, que bueno, está muy bien hecha, ¿no? La cuestión aquí es como la forma en la que se está llevando a cabo esto, ¿no? No hay como consulta por parte de estas iniciativas, se ve más como si están utilizando esta parte del linaje y de los pueblos mazatecos y demás como para decir, es que esto es prehispánico y hay conocimiento y vamos a incluir a los mazatecos, pero realmente los mazatecos, como ya se mencionó en este coloquio, pues ni les viene ni les va que se legalice porque ellos ya pueden hacer uso de esta medicina. Lo que sí puede ser un riesgo, como mencionaba Angelino, de que pues obviamente vaya más gente, estén haciendo pues extracciones de hongos, ¿no? Aunque hay que decir que en la Mazateca por lo menos sí está muy controlado el comercio de los hongos y pertenece a los mazatecos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, y bueno, para hablar un poco así como en poner en perspectiva, ¿no? Estos son contrastes de extremo a extremo, ¿no? Como estas visiones que se tiene sobre los hongos, por ejemplo, desde la parte moderna, pues hay como este excepcionalismo humano, ¿no? Este antropocentrismo. El hombre es como lo máximo, está en el centro de todo, igual desde la parte religiosa es lo mismo, ¿no? O sea, casi que todos los animales y seres vivos están a nuestro servicio. Y en contrario, por ejemplo, con el pensamiento, la ontología, la cosmovisión mazateca,
pues es más bien nada le pertenece al ser humano. El ser humano es parte de un sistema en donde cada ser tiene su trabajo y su función en este mundo, ¿no?, que lo sostiene. Por otra parte, la lógica moderna, pues por supuesto es como esta activista, ¿no? Cuando, y digo, aquí está el caso mazateco, pero realmente esto es extendido para los pueblos indígenas, ¿no? Hay una lógica de la reciprocidad, o sea, cuando se recolectaba hongos también se le dejaba un pago a la tierra. O sea, siempre hay esta lógica de ayuda mutua, de mano vuelta, de reciprocidad, que también está siendo comprometida desde que se empezó a comercializar los hongos, ¿no? Esta medicina que era antiguamente en 1930, era llamada la medicina de los pobres, ahora tiene un valor capitalizable y todos pagan por hongos. Todos los mazatecos, todo el mundo tiene ya que pagar por los hongos, ¿no? También se pueden ver los hongos desde la parte moderna como un recurso a ser explotado, como vimos en la imagen, ¿no? Estas imágenes de Wasson, que hizo una extracción de hongos realmente impresionante. Pidió, por ejemplo, 2.000 ejemplares cuando empezó este boom. Bueno, él empezó a relacionarse con farmacéuticas, y bueno, la diferencia, por ejemplo, del pensamiento mazateco, que es tomar solo lo necesario y cuando se necesita. Es decir, no se come hongos solo por comer hongos y por curiosidad, sino realmente debe de ser un caso de necesidad, ¿no? Y cuando es incluso enfermedad, hay muchas otras vías antes de explorar y saber respuestas y curar antes de llegar a los hongos, ¿no? Y como les decía también, pues en la parte moderna puede ser como objeto, producto de consumo, y pues obviamente la mazateca es un organismo vivo, como les dije, con sujeto, es un sujeto con espíritu y con voluntad. Y les digo, estos son extremos, pero podemos ver, por ejemplo, pues obviamente en el mundo moderno ya hay perspectivas de vida, de biocentrismo, de perspectiva multiespecie. Hay comunidades humanas que están en otra línea, ¿no? Más allegada, por supuesto, a ser parte de un sistema, a no dañar. Y en la parte mazateca, por supuesto, hay todo lo contrario, ¿no? Hay esta vida de aspiración hacia lo urbano y también de mucha incorporación de la cultura mexicana, ¿no? Que también, por supuesto, compromete el conocimiento y también el desarrollo de la tradición, ¿no? Después, igual lo mismo, ¿no? Que, bueno, aquí puse ciencia mazateca, pero nuevamente pues podemos hablar, como decía un compañero, las ciencias antiguas, ¿no? Que son las ciencias de los pueblos originarios, contra la ciencia moderna, ¿no? El conocimiento pues es milenario, y la ciencia moderna es más contemporánea, ¿no? No es reconocida en el mismo nivel de valor, ha sido oprimida y minimizada, y siempre se habla como de conocimiento desde la ciencia, pero todo lo que hay en torno a estos seres y demás son saberes, ¿no? No es como no se le pone en el mismo nivel de valor, ¿no? Por otra parte, pues la ciencia mazateca tiene que ver con estas entidades no humanas, con fuerzas divinas y naturales, con las cuales ciertas personas saben relacionarse. O sea, es una ciencia que está en relación con estos otros seres que pues no sabemos qué forma tienen, ¿no? Que son pues padres, madres del territorio y quién sabe qué otros seres, ¿no? Que están por ahí, como hablaban también de pues diferentes dimensiones, ¿no? Mundos. Por ejemplo, en la parte moderna pues está esta idea de separar la sustancia del cuerpo, ¿no? Y hacer una píldora. Ya no tienes el hongo, no está su cuerpo, solo es la píldora y tómala, ¿no? Y por supuesto que hay esta cuestión de la inmediatez y el confort, que es también muy diferente a cómo se vive recuperar el estado de salud de cierta forma entre los mazatecos. Allá todo el mundo sabe que, o sea, si quieres sanarte, tú también tienes que trabajar para sanarte. Y aquí es como que vas al doctor, tomas una pastillita, pero tú realmente no haces nada por curarte, ¿no? Y esta pues oposición, digamos, entre ciencias realmente es bien complicada porque pues revela un conflicto ontológico, una forma diferente de existir en este mundo, y que estamos hablando ahorita de los mazatecos, imaginen la multiplicidad de modos de existencia que hay en todos los pueblos, ¿no?
Entonces es un conflicto pues muy, muy, muy duro, ¿no? Que la verdad no veo que tenga solución. Si la siguiente, por favor. Y para concluir, pues en este renacimiento psicodélico se está hablando de esta nueva ola de que debe de haber un resarcimiento de daños y una justicia restaurativa, ¿no? Como les decía, en 1950, pues aquí tenemos esta foto con todos los ejemplares de hongos, micólogos extranjeros, ya no son los hippies de los 60s, ¿no? Que pues sí, digamos, tenían esta idea de otra forma de vida, de libertad, incluso también una parte espiritual muy interesante, sino que esto ya está siendo cooptado por empresas, incluso hasta por pequeños emprendimientos, ¿no? Y también ya es algo de moda, entonces estamos viendo este resurgimiento desde otra perspectiva y pues bueno, no sé si Osiris quiere decir unas palabras finales, yo solo les quería dar las gracias también por la invitación, a Fernanda por todo, bueno, Fer y a todo el equipo que ha estado con ella apoyándonos, por todo el cuidado puesto en este evento, cada detalle, y a todos los ponentes que han estado participando también, ha sido un placer escucharlos, a Virginia, a Itai, pues igual mi admiración por todo el trabajo que hacen. Sí, ya para ir cerrando, quisiera agregar brevemente que esta discusión en torno a esta comercialización tan acelerada, ¿no? Pone en el centro estas enfermedades, llámense, que se originan en las sociedades modernas, estrés postraumático, depresión, ansiedad, las cuales no pueden ser equiparables con los padecimientos espirituales que se padecen en un territorio mazateco o en otros pueblos indígenas. ¿De qué te enfermas? Mi espíritu se quedó atrapado en la cueva, mi espíritu lo agarró el chicón del agua. Entonces, son contextos distintos. Para el pueblo mazateco no existe la noción de psilocibina. Y para cerrar, bueno, hay que ser muy cuidadosos con estas nociones de justicia restaurativa, reciprocidad indígena, porque quizá en el trasfondo lo que se busca es una administración de la cultura y de sus saberes ancestrales. Gracias. Gracias, chicos. Fue grandioso escucharlos. Y bueno, tenemos tiempo para una preguntita por cuestiones de logística. Ahí. Que vamos a salir a las 8 de la noche de aquí. Vamos a salir a las 8 de la noche. Muchas gracias. Fue bonito escucharles. Con relación a los nombres en mazateco, imagino que hay muchos. Yo conozco pocos por los que he leído. Y mucho antes de que Watson viera a los hongos, mucho antes de que llegaran todos ellos, quienes nombraron a estos taxones fueron los mazatecos, los chinantecos, los minches y todos los grupos originarios. Entonces, técnicamente ellos los descubrieron, ¿no? No la ciencia occidental, aunque mucho hemos dicho de especies más para la ciencia, etc., ¿no? Solo me gustaría escuchar cuántos taxones en mazateco conocen. Hay un término general como para nombrar a los hongos que es Tain, ¿no? Y de ahí podemos decir que cuando tú te quieres referir ya a los niños santos, tienes que decir Ndirito, ¿no? Ndirti santo. Son categorías ya sagradas, ya de mucho respeto, ¿no? Está Ndikisho, derrumbe, Dinisen, pajaritos, Dinraja, San Isidro, ¿no? Todavía estoy tratando, todavía no se ponen de acuerdo ahí las personas que conocen muy bien cómo llaman al hongo que crece en la caña. ¿Sí lo has visto? Que es también como considerado muy fuerte, ¿no? Son hongos de un gran tamaño, entonces son muy fuertes, pero bueno, digamos que a lo mejor pueden existir otras, pero estas son como las más conocidas, ¿no? Las formas sería bueno hacer un registro. Claro, también, exacto. Que no hay mucho registro, Vicky, sobre eso, y que sería impresionante como realmente hacer un estudio sobre las formas que tienen de llamar a los hongos, ¿no? Que sí tienen que ver obviamente con su forma, con dónde nacen y todo esto, pero no, pues no sé, no hay tanto registro, por lo menos escrito todavía sobre eso, ¿no?